Bienvenidos sean todos a este enigmático canal. Estoy seguro que la mayoría de los fanáticos del anime están familiarizados con uno de los antagonistas más profundos del universo de Naruto, conocido coloquialmente como Pain, un personaje con una ideología y una filosofía bastante profundas. Es bien conocido que el objetivo principal de Nagato era conseguir la verdadera paz en el mundo shinobi. Ah, caray, eso sí me interesa. Este personaje creía que el único camino posible para lograrlo se conseguiría a través del dolor. No obstante, ¿podríamos considerar a la ideología de Pain como algo acertado? ¿O acaso deberíamos simplemente desechar sus creencias y tildarlas de algo radical y sin sustento alguno? Antes de tratar de responder, deberíamos poner en contexto las motivaciones de este peculiar personaje, así como también analizar detenidamente diversos fragmentos de su discurso o de sus acciones, es decir, todo aquello que lo llevó a convertirse en Pain. Oye, despacio, cerebrito. Es bien sabido que Nagato vivió en un ambiente repleto de odio y destrucción, experimentando de primera mano los horrores de la guerra. Durante su conversación con Naruto, Nagato explica que su dolor fue impulsado por dos acontecimientos principales. El primero de ellos fue la muerte de sus padres a manos de shinobis de la hoja, quienes no se detuvieron ni un instante en corroborar la presencia de civiles ni tampoco a comprobar que las personas que tenían enfrente eran o no ninjas enemigos. Este hecho lo llevó a convertirse en un huérfano de guerra, comenzando a experimentar de a poco los efectos devastadores del dolor. Pese a ello, Nagato continuaba siendo un chico amable y con una personalidad donde el odio y la venganza no tenían cabida, ya que, aunque sus padres murieran a causa de shinobis, Nagato no tenía rencor ni tampoco se encontraba sumido en un camino caracterizado por la venganza, a diferencia de un cierto Uchiha. Podríamos decir que su moral y su concepción sobre el bien se orientaban a lo que hoy conocemos y llamamos como lo políticamente correcto. No le importaba que estuviera muriendo de hambre, jamás se atrevía a robar alimento, ni tampoco incurría en la amenaza u otras medidas más graves para conseguirlo. Lo menciono porque es un punto sumamente importante que nos da entrada al primer gran cambio de este personaje. Una vez que conoce a su amigo y compañero de vida, Yahiko, la moral de Nagato comienza a distorsionarse. Eso es parte de crecer, Timmy. Yahiko le da a entender que los principios morales no tienen utilidad para la supervivencia en un mundo en guerra. Si para sobrevivir tenían que robar, debían de hacerlo. Simplificando, diríamos algo así como que el fin justifica los medios, una perspectiva que Nagato adoptaría durante toda su vida, reflejada en su posterior concepción sobre la paz. Y hablando de la paz, su encuentro con Yahiko le sirvió también para descubrir su sueño y definir aquello que quería lograr. Desde ese momento, Nagato se empecinó en seguir los pasos de su estimado amigo, cambiar al mundo, eliminando de una vez por todas la cadena de odio, creando un nuevo mundo donde reinara la paz. Este sueño fue reafirmado cuando conoció a uno de los tres legendarios Sannin de Konoha, el ermitaño Jiraiya. Sin embargo, había algo que inquietaba bastante a Nagato. ¿Qué significa la paz? ¿Cómo conseguir aquella paz? Preguntas que nadie había podido resolver, ni siquiera Jiraiya o Yahiko. Su búsqueda incesante terminó abruptamente con la llegada del segundo acontecimiento más trágico de su vida. A consecuencia de una cruel traición a manos de Hanzo la Salamandra, su amigo más querido en el mundo perdió la vida. Al ver el cuerpo de Yahiko, Nagato no solo liberó todo su poder oculto, también encontró una respuesta inmediata a todo aquello que siempre buscó. Por primera vez, sabía muy bien lo que tenía que hacer
para eliminar aquella cadena de odio. Para conseguir la verdadera paz en el mundo, todos tenían que conocer el auténtico dolor. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Es así como se da nacimiento al temible integrante de los Akatsuki, Pain, autoproclamándose también como una deidad en un mundo lleno de mortales. Pain consideraba que un simple mortal era incapaz de romper con el ciclo de odio. Es por ello que para cumplir con su meta trató de desprenderse de su existencia humana, autoproclamándose como un dios. Para complementar esta idea, piensen en la influencia moral que tienen las deidades. Aún en la actualidad, muchos de nosotros actuamos de una determinada forma, siguiendo las pautas de una religión o las bases de una determinada creencia. Por poner un ejemplo, si uno de los mandamientos cristianos condena el robo, inmediatamente nosotros catalogaremos al robo como algo malo. De la misma forma, Pain creía que su ideología sería recibida y aceptada de mejor forma si ésta provenía de una entidad divina. Sin embargo, existía otra razón por la que se concebía a sí mismo como un dios. Pain pensaba que ningún mortal podría llegar a obtener jamás una respuesta que pudiera conseguir la verdadera paz. Solo un dios es capaz de ello. La verdad, las cosas como son. Prosiguiendo, recordemos que la ideología de Pain se basaba enteramente en el dolor. Entonces, analicemos detenidamente esta cuestión. Aquellos que no entienden el dolor verdadero nunca podrán entender la verdadera paz. Una de las frases más emblemáticas de este personaje, pero ¿qué quiere dar a entender exactamente? Para explicarlo de una manera sencilla, piensen en todo lo sucedido durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen un mundo en guerra, con muerte y destrucción en muchas partes del planeta. ¿Cómo se consiguió la paz entre las naciones? En Japón específicamente encontramos la presencia del dolor verdadero, un dolor que precede a la paz, tal como lo mencionaba Pain. Japón no alzó la bandera blanca de la rendición hasta que experimentó de primera mano los efectos devastadores de las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Miles de personas afectadas, incontables edificaciones destruidas, el dolor se encontraba por todas partes, un dolor que consiguió ponerle fin a la Gran Guerra. De manera similar, era lo que pretendía conseguir Pain en el mundo shinobi. Se mencionaba que su intención era crear una especie de arma definitiva con la ayuda de los Biyus. Con ella, haría que todo el mundo conociera y experimentara el dolor, y solo así, y por miedo a volver a experimentarlo, la paz se conseguiría, al menos durante un corto periodo de tiempo, hasta que la humanidad olvidara aquel dolor. Por ello, aquella arma existiría para recordar indefinidamente el dolor y perpetuando la paz. Antes de finalizar este análisis, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿los motivos de Pain estaban verdaderamente impulsados u orientados por un deseo de conseguir paz? Podríamos responder a la pregunta de manera múltiple, es decir, con un sí y no. Considero que una parte de sus motivos se encontraban impulsados por la venganza. Quería que el mundo sufriera y pagara por todo el dolor que tuvo que experimentar. ¡Ya basta, Freezer! Esto último puede verse evidenciado en la conversación que tuvo con Naruto durante su enfrentamiento. Pain le confiesa a Naruto que la justicia es solo uno de tantos nombres que tiene la venganza. Se actúa en nombre de la justicia encubriendo nuestra propia venganza, provocando el primer eslabón de la cadena de odio. Una confesión bastante reveladora. ¿Acaso la justicia de la que tanto hablaba Pain era solo para enmascarar su deseo de venganza al mundo shinobi? En ese mismo capítulo, Pain expresa su inconformidad con la supuesta paz alcanzada por la aldea de la hoja. ¿Por qué Konoha tiene el derecho de alcanzar la paz si para ello tuvo que destruir mi aldea?
Un punto que confirmaría una vez más el trasfondo de aquella supuesta paz que pretendía alcanzar Pain. ¿Qué pretendía entonces conseguir este personaje? ¿Paz o mera venganza? Los dejo con ese interrogante y hasta un próximo video.